Amigos, un gusto como siempre saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar sobre democracia y los retos para el 2018. Y déjenme presentarles a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Muchas gracias a la doctora Marcela Ávila Eglinton. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Willibald Sontleitner. Él es investigador del Colegio de México. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido. Y el doctor Jorge Castillo Vaquera, investigador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, de nueva Lupita. cuenta te saludo. Gracias por venir Encantado a este espacio. Bueno, el 2018 ya está aquí. Hemos visto todos los días en los medios impresos, en los medios electrónicos, este asunto de cómo se van moviendo las cosas precisamente rumbo a la elección del primer domingo de julio, ¿no? Es el primer domingo de julio de 2018. Y bueno, uno de los temas que se ha discutido tanto es el desencanto de la ciudadanía. ¿Por qué la gente pues ya no confía en estos asuntos? Ya no hay interés. Se habla de que la gente no se quiere involucrar en temas relacionados con la política ni con las elecciones. Doctora. A mí me parece que sí, claramente hay un desencanto, hay un segmento importante de la población que no está satisfecha con las decisiones que se han tomado o que toman nuestros representantes o nuestros gobernantes. Sin embargo, creo que también tiene que ver con esta forma de manejar la información política que tienen los medios de comunicación. Creo que tenemos, por un lado, una ciudadanía poco informada en general, y tenemos unos medios de comunicación poco responsables. Entonces, eso, aunado al evidentemente pobre desempeño de muchos de nuestros funcionarios, a los grandes casos de corrupción, pues genera que la ciudadanía se sienta cada vez más molesta, con menos ganas de involucrarse en los asuntos públicos, aunque lo cierto es que es lo más racional no involucrarse en los asuntos públicos, porque se requiere tiempo, se requiere información, y si vemos la poca conexión que tenemos con nuestros representantes, pues parecería ilógico dedicarle ese tiempo cuando vamos a recibir poco o nada. Entonces creo que tiene varias aristas ese desencanto. Doctor. Yo sería un poco más categórico. Yo creo que desencanto democrático tenemos desde que hay democracia, y eso forma parte del juego normal de la democracia. La democracia permite canalizar desencanto, pero eso ya lo teníamos desde hace 20, 30 años. Lo que estamos viviendo actualmente a nivel latinoamericano, mundial, es algo peor. Yo creo que es ejemplo, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política que acaba de tener lugar, el tema era la recesión de la democracia. Colegas ya están hablando de la erosión de la democracia. Estamos, yo creo que en un punto más crítico de o profundo desencanto o de algo peor, creo yo, que sí es como, digamos, ya estamos preguntándonos si no estamos llegando a un punto de quiebre, y ya está resurgiendo la literatura sobre regímenes autoritarios, sobre regresiones autoritarias, sobre algo que es mucho peor, mucho peor que un desencanto democrático. Creo que lo tenemos que plantear también por cuestiones de violencia, por cuestiones por otros problemas económicos, sociales muy graves que está atravesando el país también. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, en principio sí, con ambas definiciones. Yo creo que en México también solemos hablar de desconfianza. Me parece que es uno de los temas centrales, porque la desconfianza es el elemento sobre el cual están construidas las instituciones democráticas en México. Estamos a 30 años de aquella reforma de 1977 que desencadenó todo un ciclo de reformas que a la postre modificarían el entorno electoral, en principio, que marcan también una ruptura con un régimen cuyo control electoral de posiciones legislativas era absoluto,
y hemos visto cómo ese poder, ese control se ha ido difuminando a través del tiempo. Me parece que también es eso una buena parte de lo que discutimos hoy, el cómo se maneja la pluralidad política y también en dónde está el peso que los ciudadanos le acuerdan al voto, porque me parece que nos estamos concentrando mucho más en los ejecutivos tradicionalmente, en lugar de mirar hacia el Congreso, que es donde se resuelven una buena parte de los problemas, presupuestos, etcétera, del país. Entonces, sí estoy de acuerdo en que estamos cada vez más también hablando de una crisis del modelo democrático en todo el mundo, me parece. Tenemos resultados inesperados en Estados Unidos, inesperados en Francia, en Venezuela, una crisis que se agudiza cada vez más. Y bueno, nosotros tenemos que mirar también a nuestro alrededor para ser conscientes de lo que hacemos con nuestras decisiones a través del voto, porque se modifican cosas fundamentales. Hablabas del voto informado. Generalmente la gente no se informa, ¿no? Realmente lo único que vemos es si hay alguna bronca, se pasa en medios, si hay algún debate y si nos interesa nos amarramos, pero de ahí afuera nos enganchamos y si no, no. Sí, tenemos poca información sobre las propuestas, sobre las plataformas de los partidos, sobre cuál es la diferencia en lo que propone u ofrece uno y otro. A veces pues es básicamente lo mismo y la diferencia entre votar por un partido y otro tiene que ver también, bueno, pues con cuestiones ideológicas o por cuestiones incluso de lógica, de racionalidad, pero sí creo que esta falta de información, que además es lo que pasa en todo el mundo, es decir, nosotros para votar elegimos diferentes atajos para informarnos, porque informarnos resulta muy complejo. Y yo diría, dependiendo del atajo que utilicemos, entonces nuestra visión sobre la política pues tendrá un sesgo hacia un lugar u otro. Y creo que de pronto reflexionamos poco sobre justo lo que dice Jorge, sobre qué está en juego. Pensamos que las elecciones para el legislativo, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, son las que realmente tienen peso y los congresos son relevantes y mucho. No nos interesa mucho, ¿verdad? Más bien si hay algún presidente municipal a elegir o el presidente de la República, ahí sí la gente como que está más atenta. Antes de entrar en el tema de la calidad heterogénea del voto, que en realidad el voto es mucho más heterogéneo de lo que estamos asumiendo, y este es el problema, creo yo, que podemos profundizar, quería regresar sobre incluso lo que se ve aquí en el debate emergente en esta mesa. Hay una paradoja muy importante de entender en México entre la calidad cada vez mejor, entre comillas, del aspecto procedimental de la democracia en México, los avances reales, sustantivos, que se han realizado en términos de pluralismo, alternancia, competitividad, y la percepción ciudadana de esa política electoral y de esa democracia electoral que se percibe de una forma muy negativa. Y aquí yo quería destacar que después de haber llegado a tasas de 86% de creer que las elecciones son limpias en el país en el 2000, en 2015, por ejemplo, empezamos a medir ya solamente 28%, pero de los 28% ya solamente 1.8% de los encuestados, por ejemplo, por Latinobarómetro, pensaban que las elecciones habían sido muy limpias. La paradoja, ¿dónde está? La paradoja es que nosotros, los expertos, sabemos perfectamente bien que las elecciones en México son muy limpias, pero el 98% de la gente ya no nos cree ni a nosotros los expertos, ni mucho menos a las élites políticas que representan a través de los partidos o de candidaturas independientes. Y en realidad el problema sí es, creo yo, más de fondo. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la heterogeneidad de la calidad del voto, que creo que es un muy buen tema a profundizar. Y bueno, hablando de esto, Jorge, ¿tú cómo ves las cosas? En realidad sí nos interesa más la cercanía, por ejemplo, el asunto de elegir al presidente municipal o al presidente de la República. ¿Eso es lo que en realidad pues nos llama la atención? Bueno, yo creo que además las cifras de los institutos electorales lo demuestran. Cuando uno hace análisis comparativo de cifras y de participación ciudadana en procesos electorales, generalmente tienen mucho mayor participación procesos locales, por ejemplo, para gobernador, que elecciones intermedias de
no de presidentes municipales, porque eso sí tiene una participación importante, pero cuando se habla de elecciones de congresos, ahí la elección tiende a bajar. En el Estado de México en particular existe un fenómeno que podría estar asociado con lugar de nacimiento, lugar de residencia. Hay mucha migración y entonces eso hace también, o explica en cierta forma, que haya mucha mayor participación en elecciones federales, por ejemplo para presidente, que en elecciones locales, incluso cuando son coincidentes. Y bueno, pues ahí hay un debate interesante y hay una forma, insisto, de percibir socialmente el fenómeno electoral. Y me parece que estos 40 años, hace rato dije 30, hay un error en la cifra, estos 40 años de aprendizaje de cómo hemos ido avanzando en las reformas electorales, me parece que se quedan justamente en un ámbito muy académico, sí, o muy instrumental de la gente que se dedica a hacer elecciones, y hay un gap precisamente con los ciudadanos. ¿Y querías decir algo? Un minutito antes de irnos al corte. Es que creo que aquí se planteó el problema clave que tenemos que debatir, que es la calidad de la participación. Es decir, la participación agrega un conjunto de comportamientos electorales heterogéneos, que pueden ser de acarreo, de compra de votos, o que pueden ser votos de sanción en contra de alguien, que pueden ser votos sumamente racionales, cívicos, democráticos. Todo eso se agrega dentro de un macro concepto que es la participación electoral, que tendemos a asociar con la legitimidad, pero en realidad no es tan fácil eso. Entonces, por lo tanto, hay que un poco desagregar el concepto de participación electoral y preguntarnos qué significa realmente la participación electoral, cuál es la calidad sustantiva. Y ahí las diferencias entre presidenciales, gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales son muy importantes y muy interesantes, y es más complicado. O sea, no se puede extrapolar tan fácilmente un modelo, porque a nivel federal, nacional, funciona de otra forma que en distintos estados. El Estado de México es un poco una excepción de lo que se ve a nivel federal, claro. Pero yo creo que el núcleo del problema es la calidad del voto, la calidad de la participación electoral. Muy bien, pues regresamos con este tema, si les parece bien, y vamos antes a un resumen de las actividades en el Instituto Electoral del Estado de México. En 21 años de existencia, el Instituto Electoral del Estado de México ha logrado las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, mediante la organización, desarrollo y vigilancia de 15 elecciones en la entidad, de las cuales 11 han sido ordinarias, 4 han sido de gobernatura, 1999, 2005, 2011 y 2017, y 7 para diputados locales y de integrantes a los ayuntamientos, 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. Además, el IEM ha organizado 4 elecciones extraordinarias de ayuntamientos, una en 1997 en Ayapango, otra en 2003 de Chalco, Atenco y Tepotzotlán, 2006 en Ocoyoacac y en 2016 en Chautla. El debate es una forma de resolver los asuntos que se presentan en el espacio público, pues propicia el intercambio de ideas, el conocimiento, genera la reflexión y promueve la construcción de soluciones a partir de los aportes de los participantes, fortaleciendo la democracia. El Instituto Electoral del Estado de México convoca a participar en el tercer concurso de debate 2017. La convocatoria está abierta y en ella se dan a conocer los temas que se podrán abordar, quiénes pueden participar, las características para su desarrollo, la forma de inscripción, la conformación del jurado calificador, los criterios de calificación, así como los premios, se pueden encontrar en la página web del Instituto www.ieem.org.mx. El Instituto Electoral del Estado de México ha instituido un sistema de profesionalización mixto que aplica siguiendo las directrices establecidas por el INE. En este esquema de profesionalización, el IEM ha ajustado su normativa de acuerdo a sus competencias a partir de lo que determina el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Al implantar políticas de calidad, se tiene por objeto contar con personal altamente capacitado y especializado, a efecto de que con su quehacer cotidiano, en el ámbito de sus responsabilidades,
garantice que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad se realicen de forma homogénea y profesional. Para dar cumplimiento a los lineamientos para la designación de vocales distritales y municipales para el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Electoral del Estado de México publicó en estrados y de forma paralela en la página web del instituto www.ieem.org.mx los folios de quienes podrán presentarse a realizar el examen de conocimientos electorales que se efectuará el próximo 12 de agosto del año en curso, en los lugares de aplicación y grupos señalados para tal efecto. Lo anterior con el fin de velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones electorales y coadyuvar a generar las condiciones que garanticen a la ciudadanía mexiquense emitir su voto el 1 de julio de 2018. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que siga con nosotros aquí Entre Todos, y le quiero recordar que le puede preguntar a los invitados esta noche a través de sus cuentas en Twitter. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí Entre Todos. Y su voz para nosotros es importante, así que aquí la escuchamos. Yo creo que es un tema de concientización. ¿Yo qué haría? Pues bueno, creo que ilustrar a todos los servidores públicos para en las diferentes comunidades, pues estar haciendo pláticas sobre concientización de la democracia. ¿Qué es la democracia? Por principio de cuentas, mucha gente no sabe ni qué es democracia. Entonces, habría que ir hasta los rincones de nuestro país, pues para hablar sobre el tema, hablar sobre la concientización, despertar de conciencia en cuestión de democracia. Pues primero que nada yo educaría a los políticos. Yo creo que necesitan hacer una carrera, sobre todo yo creo que en valores, porque no tenemos conocimiento ni siquiera del valor, de la honestidad, de la verdad y de la honradez. Bueno, pues varios asuntos interesantes, ¿no?, que pregunta la gente o que dice la gente. Una ayudadita a los políticos porque no tienen valores, eso estaría bueno para empezar. Y la otra, pues, ¿qué es la democracia? Doctora. Bueno, con eso nos podríamos pasar varios programas discutiendo, no llegaríamos a mucho, pero creo que un punto que sí es importante es decir, ¿y qué tanto nos importa como sociedad? Porque sí tenemos esta consigna de criticar cualquier propuesta que haga el otro, pero en realidad, y bueno, y escuchábamos en los en estas cápsulas, los políticos deben de, los gobiernos deben de, y los ciudadanos también somos parte de la democracia. Entonces creo que ahí ¿cuál hay es nuestro papel, sí, ¿no? claro, y qué tanto nos importa, Claro. o qué tanto dejamos eso para los que lo tienen que hacer, para quienes se dedican a eso. Y en esa misma lógica, y retomando lo que decíamos antes del corte, tiene que ver el tema de la participación electoral. Comentábamos un poco en el espacio que pues sí que hay países autoritarios que tenían 100% de participación en las elecciones, y eso no quiere decir que sean gobiernos democráticos. Lo cierto es que en México sí ha habido una reducción importante de la participación a partir de que tenemos datos confiables. O sea, si pensamos en antes de los 90, teníamos poca información,
y además la información que había era, digamos, lo menos de dudosa procedencia, y en la medida en la que se ha ido recolectando información confiable, sobre todo a partir de los 90, entonces sí vamos viendo primero una disminución en la participación, pero luego un incremento a partir de 2009, que tiene que ver, tiene que ver con varias cosas, pero un elemento creo que sí es importante es la concurrencia de las elecciones federales con las locales, y es lo que decíamos en el bloque anterior. A la gente, ¿qué le importa más? ¿La elección de gobernador o la elección de diputados federales? Claramente las elecciones federales para puestos legislativos son poco taquilleras, pero cuando tú empatas la elección federal de diputados federales con una elección local de gobernador, entonces la participación sí se dispara. Entonces, tiene que ver también con un tema de diseño institucional. Es decir, no solamente tenemos un problema de que los ciudadanos estén molestos con los resultados de la democracia, sino que también a veces no somos muy eficientes en el diseño institucional y en recuperar las buenas experiencias. Si revisamos los casos de los estados que tienen elecciones para presidente de la República cuando hay intermedia local y elección para gobernador cuando hay intermedia federal, son los estados que tienen mayor participación, salvo quizá el caso de Yucatán, que es un caso rarísimo que tiene muy alta participación y que se comporta de manera distinta que el resto del país. Entonces también es un tema de diseño. Sí. Ahora, estas elecciones del próximo 2018 son elecciones que coinciden, ¿no? Son concurrentes. Ahí vamos a tener presidente de la República, vamos a tener congresos, vamos a tener gobernadores, en fin. Sí, el problema es la que sigue, ¿no? El problema es la intermedia federal, justamente, que ahí baja, que es cuando ahí baja la participación, salvo en las entidades en las que hay elecciones para gobernador, que tiene que ver con esta cuestión de cercanía o de hasta dónde la gente piensa que el cargo es importante o no, o qué cargo va a resolver mi problemática. Ahora, todos pensamos, bueno, adelante. Es que yo quería, estoy completamente de acuerdo, quería un poco regresar a la pregunta de la ciudadana que intervino y que preguntó qué es la democracia. Sí. Veamos, una definición para debatir acá. Democracia es participación de calidad. Es participación de calidad con inclusión. Segundo, es representación de calidad. Es que seamos tomados en cuenta, que funcionen las instituciones representativas, que los diputados hagan leyes que nos representan. Y tercero, es gobernabilidad. Es decir, es eficiencia, son políticas públicas efectivas que redistribuyen y garantizan derechos sociales, educación, salud, etc. Eso es democracia. Cuando tenemos eso, tenemos legitimidad. Cuando no tenemos eso, no tenemos legitimidad. Independientemente de que tengamos muchos diputados que no nos representan, mucha participación que no nos incluye y que no nos permite tomar la voz, o mucho gobierno que puede ser autoritario y que puede ser perfectamente ineficiente, corrupto, gastar muchísimo dinero sin conseguir objetivos. Por lo tanto, yo creo que esos son los desafíos, son mejorar la calidad en estas tres dimensiones: participación, representación y políticas públicas que sean eficientes. Oye, además es interesante que la señora hable de qué es la democracia para empezar, ¿no? Para partir de ahí, porque mucho se habla en la academia, mucho se habla en a lo mejor este tipo de programas, pero a la gente no le queda muy claro, bueno, ya a mí, ¿para qué me sirve la democracia? Sí, claro, bueno, es una realidad que muchas veces en la academia nos pasamos con debates sumamente elevados y poco hacemos para resolver el día a día. Y a los ciudadanos también me parece que de muy poco les funciona todo lo que nosotros podamos estar discutiendo en claustros académicos, etcétera, discutiendo autores, modelos. Me parece que aquí hay una cosa también muy interesante. Quiero entrar en un debate ahí con Billy sobre el tema de la legitimidad, porque la legitimidad es muy compleja. Me parece que está asociada también mucho más con un tema de percepción, más que con una cuestión muy objetiva, como puede ser la legalidad. De hecho, hay un debate histórico en ciencia política entre legalidad y legitimidad. Se planteó en 2006, después de la elección, de manera muy clara para mucha gente. Y también de ahí deviene un debate interesante entre actores políticos que tiene que ver justamente con la congruencia
de los actores políticos, que suelen ser factor después de dados los resultados electorales, en qué momento reconozco un resultado electoral y eso hace que el resultado se considere legítimo para mis electores, y en qué momento desconozco, que esto es parte del problema de la desconfianza que repercute sobre las instituciones. Y estoy también, en otro sentido, estoy de acuerdo con Billy sobre la necesidad de discutir el tema de la calidad de la democracia, que ese es un punto que se ha tenido que discutir porque finalmente rebasamos el concepto de la democracia como lo conocíamos, un conjunto de derechos que se le garantizan a los ciudadanos y que les permiten tener mejores condiciones de vida en su día a día. Pero hasta dónde efectivamente el sistema representativo está atendiendo las necesidades de los ciudadanos, hasta dónde los gobiernos están siendo transparentes. Y bueno, me parece que de ahí derivan estas críticas que con justa razón establecen los ciudadanos. Doctor. El problema crucial que tenemos para 2018 es la legitimidad. Claro. Porque tenemos elecciones que nos consta que son confiables, que nos consta que son competitivas, que nos consta que producen alternancia, pero no tenemos algo que dijo Jorge ahora que es crucial. No tenemos el reconocimiento de los derrotados, de que fueron derrotados en un juego limpio. Es decir, que las élites mismas no están conscientes de la necesidad y de la importancia que tiene la legitimidad dentro del juego, porque en realidad las elecciones son fábricas de legitimidad. Es para eso que se organizan las elecciones, que movilizan masivamente, y aquí tenemos, como digamos, que a dónde está realmente el problema clave que tenemos en México. Gastamos muchísimos recursos humanos, muchísimos recursos financieros, muchísimos recursos incluso de imaginación, de ingeniería electoral. Así es. Y lo que estamos produciendo estamos desconstruyendo confianza y estamos desconstruyendo la legitimidad. Y esto sí es un punto que le corresponde a los institutos electorales. Y hay que tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que hay detrás de cómo construimos legitimidad. Y no solo es un problema de una persona que no reconoce las elecciones. También hay un problema ahí de incentivos y de cómo uno sanciona a personas que juegan mal un juego que hay que jugar bien. Doctora. Sí, y bueno, sin duda creo que tenemos un problema en términos de cómo evaluamos además la calidad de la democracia. Pareciera que si nos vamos por lo procedimental, como decíamos al inicio, pues sí, tenemos una democracia que funciona muy bien, pero parecería que le estamos haciendo algo así como una radiografía a la democracia mexicana, y entonces nos permite ver ciertos aspectos, pero si hiciéramos una tomografía probablemente nos daríamos cuenta de que lo que parecía que estructuralmente estaba bien no tenía ningún hueso roto, pero la parte sustantiva está verdaderamente dañada en diferentes partes, y eso no nos ayuda a tener más confianza por parte de los ciudadanos. Ahora, por el otro lado está el tema de la percepción. Y a mí lo que me preocupa es que la gente crea que no es democrático, no quiere decir que no lo sea. Y cuando nos vamos con la finta de la percepción, que además lo hemos visto en muchos estudios y en muchos trabajos y en muchos debates, estamos dejando de lado una parte de un análisis mucho más riguroso sobre cómo funcionan las instituciones, y nos vamos justamente con él. Yo creo que todos los políticos son corruptos. Sí, pues sí, hay muchos, sin duda, pero no quiere decir que todos. Entonces creo que tendríamos que ser un poco más cuidadosos en cómo nos acercamos al análisis y cuál es nuestra unidad de análisis a la hora de pensar en democracia. Jorge. Bueno, yo pienso, insisto, que el gran tema aquí es justamente la distancia de los ciudadanos con los procesos electorales, cómo se traducen los votos para ellos en su vida cotidiana. Yo creo que los políticos han entendido muy bien una parte de esta percepción, y de esa manera se acercan a los electorados, y estamos hablando también a los electorados que participan. Recordemos que las elecciones también dejan a mucha gente de lado, y habría que pensar también cuáles son los sistemas de incentivos creados institucionalmente o socialmente para participar. Me parece que la gente vota por diferentes razones. Habrá unos que se beneficien directamente del trabajo en un gobierno, otros que se beneficien porque están asociados a partidos políticos,
otros en redes sociales diferentes, no hablo de Facebook, como se han entendido últimamente las redes sociales, sino a nivel de terreno, sindicatos, organizaciones de diferente índole interesadas en temas específicos, pero también efectivamente hablamos de segmentos sociales. Y aquí me parece que es uno de los grandes retos que tenemos tanto en la academia como a la hora de hacer política. Y el otro tema que me parece fundamental, que ha sido tradicionalmente una crítica al sistema electoral, es cuánto nos cuesta como país, como ciudadanos, las elecciones. Parece que ahí tenemos un modelo que se ha modificado de varias formas. Nos dijeron que nos iba a costar más barato, ¿no? Además. Exacto, pero no hemos llegado a una fórmula. Y además me parece que no hemos llegado a una fórmula, o los políticos no han querido llegar a esta fórmula de que el presupuesto se asocie con los votos que soy capaz de recabar en el electorado. Muy bien, pues vamos a continuar, si les parece bien. Antes vamos al comentario. Adelante. Hace unos días conmemoramos la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y en este contexto, bajo una crisis política, financiera a nivel nacional, sería preciso preguntarnos si necesitamos una nueva Constitución o si nuestro texto aún sigue siendo vigente. Desde la segunda opción me parece mucho más plausible regresar a lo fundamental en la Constitución para poder defender los valores que nos dieron patria en el año 1917, es decir, defender nuestro modelo federal, nuestra república representativa democrática, la defensa de los derechos sociales, el Estado laico. En este tenor incluso también defender los recursos nacionales. Parece ser que a 100 años de su promulgación el político utiliza la Constitución como si fuese una herramienta a su servicio y en este sentido se sirve de la Constitución en lugar de servir a la Constitución. Por ello, si hoy requerimos un nuevo texto, esto sería erróneo. Es mucho mejor establecer la vigencia de esos programas y de esos valores que el constituyente abrigó para México y que hoy necesitan urgentemente ser defendidos. Por ello, es necesario incluso abrigar un modelo democrático mucho más eficiente, de tal manera que se vea la democracia como un respeto a los derechos fundamentales y no el político al servicio netamente de los intereses netamente particulares del partido político o del político en turno. Continuamos con más aquí entre todos. La invitación para que siga con nosotros y se comunique a través de redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Principalmente que haya más participación de parte de nosotros como ciudadanos, ya que pues muchas veces siempre nos quejamos, ¿no?, de cómo está la situación en el país, pero nunca hacemos por estudiar, por trabajar, por lograr un puesto importante dentro de nuestro, no sé, algún partido o dentro de nuestro municipio principalmente, o algún otro sector de gobierno, principalmente pues para poder cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Y pues sí, tratar de acabar con la corrupción principalmente. Sí, yo creo que ahorita lo que necesitamos aquí a nivel general, a nivel país, yo creo que ya lo que se necesita es un cambio profundo, de que pues a lo mejor ya se terminen esas malas prácticas, porque ahorita el país anda de cabeza.
No me consta, pero sabemos bien que cómo está la corrupción. Y la mera verdad, la gente ya, el ciudadano ya no confía en los partidos. Por eso ahora hay muchos ciudadanos que a lo mejor a veces ya no van a votar. Ahorita lo que hace falta es hacer una reestructuración profunda, pero a nivel nacional. Gracias a usted por participar con nosotros a través de sus comentarios. Y bueno, hablamos de la legitimidad, nos quedamos con esto y me gustaría que lo retomaras. Me encantó la metáfora que utilizó Marcela de la tomografía para diferenciarla de la radiografía. Tenemos un esqueleto institucional mínimo sano que parece bien cuando le hacemos una radiografía. Cuando hacemos una tomografía y tratamos de profundizar en la calidad de los procesos que hay detrás de eso, aparecen muchas quistes y muchas cosas que son raras y que en los ojos del diagnóstico de prácticamente todos los médicos que yo conozco son sumamente alarmantes. Y tan alarmante es que el organismo sí tiene conciencia que hay un problema de fondo y que hay una enfermedad. ¿Okay? No tenemos claro el diagnóstico, pero no es a nivel de los huesos. Es más complejo y voy a dar un ejemplo concreto de uno de los mecanismos que está profundamente en crisis, que es el voto. Participación, calidad de participación es votar. Pero una cosa es que yo diga, yo pagué mis impuestos, este tipo no está haciendo nada positivo y se está robando el dinero. Yo votaré en contra de él y lo voy a sancionar electoralmente, que eso es lo que tenemos en buenas democracias. A mí me ofrecieron 1,000 pesos por el voto o una bolsa de cemento. Como yo nunca obtengo nada, mejor obtengo eso ahora y luego voto por. Pero disculpen, ese mecanismo no genera legitimidad, genera exactamente lo contrario. Y como todos conocemos gente que ha participado en este tipo de transacciones, en este tipo de mecanismos, y las vemos a día, un mecanismo como el voto, que debería de garantizar participación y que les garantizo que si se vota de cierta forma, eso fabrica legitimidad, pues eso también puede destruir legitimidad cuando observamos ciertos tipos de votos que están coaccionados, manipulados, vendidos en la mente de la gente. Todo esto que se maneja como clientelismo, compra, venta de votos, independientemente de que hay muchos mecanismos ahí, eso erosiona profundamente la calidad del voto y eso es lo que destruye, digamos, la fábrica de la legitimidad que pudiera haber detrás de las elecciones. Ahora, bueno, este es un asunto también relevante, ¿no? Que comenta el doctor Willy. Y bueno, en el caso de este y otros asuntos que también queríamos retomar, esto de cuando se declaran todos ganadores, es una confusión total para el ciudadano, ¿no? O sea, yo deposité mi voto por tal persona y ahora resulta que mi voto, bueno, pues no sirve, no funciona, no tengo credibilidad en los políticos, en los institutos electorales, en el Instituto Nacional, en fin, ¿qué dicen ustedes sobre esto? Bueno, creo que de entrada sería, no tengo confianza en primera instancia en mis vecinos, que son los que contaron los votos, y eso habría que tomarlo en cuenta, y creo que eso era algo que teníamos muy resuelto. Que en las elecciones del 2000 parecía que la gente estaba convencida de que las instituciones contaban los votos y hacían esa parte del trabajo. Parece bien. que tenemos otro instituto, ¿no? El de Goldenberg y el de Exacto. ahora. Sí, todos los demás. Que además creo que tiene que ver con mucha percepción, porque todo el trabajo que hacen, digamos, toda la estructura, en este caso del INE y de los organismos electorales, funciona como maquinita, independiente, la parte técnica, independientemente de la parte política, funciona bien. Ahora, a mí me preocupa cuando tenemos, bueno, uno, el caso que ya comentamos de no reconozco la derrota, cuando yo gano, entonces el árbitro hizo bien su trabajo, y cuando yo pierdo, entonces hizo fraude, que además no solo, como decía Willy, no solo se da en un candidato, sino que se da en muchos sectores, pero también cómo reconozco unas elecciones y otras no. A ver, ¿por qué yo no reconozco al árbitro cuando me dice que yo no gané la elección presidencial, por ejemplo, pero en esa misma elección se votó por diputados y senadores, y esos diputados y senadores cuyos votos fueron contados en la misma mesa y en la misma casilla, esos, como a mí me fue bien, entonces eso sí lo reconozco. Entonces creo que hay un discurso poco consistente que, bueno, que claro que como resultado tiene minar la legitimidad, pero que no abona
ni siquiera, bueno, ni a las prácticas ni a nada. Jorge. Sí, bueno, yo creo que hay una serie de elementos también en el cómo se realizan las elecciones que deben llamar la atención. Después de la elección de 97, 2000, que fueron la que le dieron gran fortaleza y legitimidad al IFE, porque en ese momento todos los actores políticos reconocían a consejeros electorales que además surgieron exactamente de la misma manera que se eligen hoy por Congreso, a propuesta, además, o sea, se fueron... Pero además hay esto, Sí. es nada más para Sí. puntualizar que el IFE más partidista fue justamente el IFE Así de es, Woldenberg. por supuesto. Entonces es curioso. El más partidista en el momento de su elección, y sin embargo se desmarcaron perfectamente en su actuación institucional, y yo creo que esa parte es justamente lo que ha faltado también en los IFEs posteriores. Me parece que, bueno, alguno de los más criticados, por supuesto, fue el de 2003, que dirigió la elección de 2006, pero tiene que ver también con un proceso de comunicación, que lo hablábamos hace un rato, de cómo comunico, en qué momento comunico mis procesos, los resultados, el cómo voy desenmarañando mis procesos. Y además hay una cosa que resulta muy interesante, que es también los ciudadanos nos equivocamos cuando estamos cumpliendo funciones de casilla al contar boletas. Justamente Luis Carlos Ugalde hizo todo un análisis de su gestión en un libro y resaltaba esta parte de cómo los ciudadanos, en lugar de contar boleta por boleta en un paquete de 0 a 100, hacían una resta simple y entonces les faltaban boletas, ¿no? En lugar de si cuentas del 1 al 100, te salen 99 boletas si lo restas, ¿no? Y eso multiplicado por todos los millones de boletas te genera muchos problemas. Entonces hay cosas en la normalidad democrática que también se salen de control, pero son parte de una normalidad democrática. No quiere decir que haya fraudes, forzosamente. Y esto se acentúa cuando los actores políticos efectivamente reconocen o desconocen y cuestionan al árbitro electoral, ¿no? Willy, tenemos un minutito. Coincidiendo con los colegas, agrego un elemento más. Las élites, o sea, la democracia electoral en México funciona de una forma sorprendente para hacer que las élites terminen aceptando en realidad el resultado, pero lo cuestionan públicamente. ¿Por qué lo cuestionan públicamente? Lo cuestionan públicamente porque no hay una sanción. Si ustedes piensan en Al Gore o en Hillary Clinton o en Donald Trump, Al Gore, en los 10 minutos de speech que da, después de que él considera que le robaron la elección, durante los 10 minutos él dice, le doy un voto de confianza al presidente Bush, y luego durante 10 segundos dice, yo en lo personal no coincido con el veredicto de la Corte, pero desde ahora los invito a todos a sumarse, porque si no lo hago primero, tengo una sanción institucional de las Cortes. Segundo, tengo una sanción disciplinaria de mi partido que nunca me volverá a presentar porque eso tendrá un costo electoral. Y tercero, tengo una sanción electoral de parte de los ciudadanos que dice, este tipo se declara ganador a pesar de ni siquiera saber si es ganador. Este tipo es un mal jugador. Yo no puedo confiar en un mal jugador. Lo que no tenemos en México son sanciones concretas para los jugadores que no respetan las reglas del juego, y eso es lo que tenemos que... Y eso le corresponde a los institutos electorales, le corresponde a los mismos partidos, porque ellos son los primeros interesados en tener este juego limpio, y le corresponde también a la ciudadanía. Sin embargo, aquí, y me gustaría regresar con el tema, retomando el tema, aquí los actores políticos son los que dictan las cosas, ¿no? De cómo se va a resolver, de lo que se va a hacer, y si no se hace como ellos quieren, entonces pues se enojan con los institutos o están en contra de los institutos, y de eso hablamos, si les parece bien, al regreso. Antes hacemos una pausa y continuamos.
todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Y bueno, hablaban de las sanciones, de los modelos que hay en otros países como en Estados Unidos. Aquí con los actores políticos que tenemos, ¿podríamos hacer esto mismo, tener sanciones y que cada quien reconozca y que diga, bueno, sabes que yo perdí, bueno, así estuvo el juego, yo jugué con estas reglas y lo acepto? Pues se debería, es decir, si tenemos las reglas, y las reglas deberían de ser acatadas por los actores en la medida en la que hay sanciones que obligan o que construyen la conducta de los actores. Ahora, lo cierto es que en México tenemos muchísimas reglas que están diseñadas o que parece que están diseñadas para que quienes son muy asiduos a brincarse las normas encuentren nuevos caminos para brincarse las normas. Entonces, creo que es un problema, coincido con Billy, es poca sanción a la regla. Y bueno, creo que el ejemplo más claro que tenemos en el caso mexicano es qué pasa cuando el mexicano viene manejando en Tijuana y cuando se cruza la frontera y allá respeta las leyes de tránsito y aquí no respeta las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque no hay sanción. Y las sanciones que tenemos estipuladas en este momento en el sistema electoral, que además es un sistema electoral complejísimo, decía Jorge, los ciudadanos no entienden cómo se convierten los votos en escaños. Pues no, verdad se necesita tener mucha información y muchos estudios para entender cómo demonios pasa mi voto en un diputado de representación proporcional. Pero bueno, toda esa complejidad no necesariamente aplica a que se puedan aplicar sanciones de manera clara y bueno, y eso lo vemos en la medida en la que las elecciones se van judicializando porque nadie acepta las reglas del órgano administrativo y entonces se va al jurisdiccional y ahí creo que la cosa es mucho más discrecional, no debería de serlo, pero finalmente que las elecciones se resuelvan en los tribunales y no en las urnas. Pues ahora es así, ¿no? Grave. Ahora es así, todo se resuelve en los tribunales. Jorge. Me dan pauta tanto Marcela como Billy a traer a cuento el tema de mi tesis doctoral, que precisamente estaba inserto en esta discusión sobre cómo se comportan actores e instituciones con diferentes niveles de consolidación democrática frente a elecciones con resultados cerrados o estrechos. Y aquí es muy interesante porque cuando uno analiza el caso de Florida, que es donde se resolvió aquella elección de Gore-Bush, digamos, a la luz de las instituciones mexicanas, en el caso mexicano, aquel contexto habría generado una guerra civil aquí. ¿Seguiríamos atorados ahí? Sí, por supuesto. Sí. Es decir, el gobernador era el hermano del candidato, la mujer responsable de la sanción de los comicios era la representante de la campaña de George Bush. En fin, había un sinfín de elementos que francamente en México habrían sido inaceptables. Y por eso también hablamos de todo este aprendizaje electoral. En 2000, desde luego que si uno se queda con esa elección, pues el sistema electoral mexicano estaba en su panacea, era una panacea internacional, un modelo que incluso se exportó, ¿no? Se exportó, sí. Se organizaron las elecciones de Irak desde cero, en fin, verdaderamente fue muy interesante. Y lo más paradójico sucedió en 2006. Con el mismo sistema electoral vuelves a cero, la cuenta a cero, y es de lo que hablábamos. El gran problema en México, me parece, es que las instituciones están construidas sobre una base de desconfianza. Y eso hace que con todos los elementos que hemos puesto sobre la mesa, uno conteste permanentemente o uno impugne sistemáticamente las elecciones. Y los ciudadanos se quedan desde luego con una insatisfacción terrible que también parte de cómo se van, qué es lo que sucede con los gobiernos una vez que pasan las elecciones. Oye, parece que regresamos al principio, ¿no? A lo que planteabas tú en un primer momento. Y yo quería concluir en realidad con otro desafío que podemos enunciar, que tiene que ver con todo esto, que es el de la fragmentación. Sí. Para que tengamos un juego eficiente que funcione, necesitamos sanciones. Cuando alguien se pasa, cuando alguien hace trampa,
tiene que recibir una sanción. Si no recibe una sanción, ya nadie va a querer jugar. Pero también necesitamos incentivos positivos. Yo quiero ganar, a mí me gusta jugar porque yo sé que puedo ganar y hay recompensas cuando yo respeto las reglas. El problema que tenemos es que el actor tradicional, acá, en todos los países, salvo los países que tienen organismos electorales independientes, como es el caso en México, América Latina, África, es que en realidad los partidos son esos actores claves que tienen una reputación por defender y que saben que su reputación es más importante que ganen a corto plazo algo. Y saben que si pierden esa reputación, lo van a perder todo. El problema que tenemos acá es un problema de que el sistema de partidos se está desestructurando, se está fragmentando y ya no hay partidos políticos conscientes del capital político que representa ser creíble y tener gente comprometida con el partido porque cree en el partido, que es el caso en Estados Unidos, que era el caso en Europa, cuando teníamos partidos consolidados, y a lo que voy es que la sanción en realidad clave viene de los partidos. La paradoja acá en México es que, digamos que el elemento que está erosionando el sistema proviene del comportamiento de los partidos, y los partidos se están fragmentando, están perdiendo electores, ya no tienen credibilidad ni legitimidad, y no están conscientes que ellos son los primeros interesados en que tengan legitimidad. Porque yo estoy un poco en desacuerdo con Jorge, lo digo así en público, que es en 2006, lo sorprendente es que no hubo violencia, porque estábamos en un punto límite crítico, y a pesar de todo lo que se le critica a la izquierda de ese momento, nunca llamó de ninguna forma a la violencia, es decir, que funcionó en realidad en términos procedimentales, pero con un costo enorme en términos de fabricación, de desconfianza y de deslegitimidad, y coincido contigo enteramente, de que esa es la diferencia entre Estados Unidos. Hillary Clinton, después de esta campaña, hay que ver su speech, es impresionante cómo una mujer que se merecía la presidencia, que estaba convencida de que iba a ganar, 12 horas después de la derrota, dice, o 10 horas después, dice, yo reconozco a esta persona y le deseo suerte, y sé que mi futuro político depende de reconocer mi derrota. Muy bien, pues tenemos 12 minutos, 1 y 1, y nos vamos. Parecería que en México, producto justamente de este proceso de erosión de la legitimidad y de la credibilidad en las instituciones, ahora resulta que reconocer la derrota y reconocer que el árbitro hizo un buen trabajo es que estoy vendido. O sea, funcionaría al revés de lo que funcionaría los incentivos justamente positivos en otros países, en los cuales si yo como partido no respeto las reglas, entonces estoy en problemas porque me lo va a cobrar el electorado. Acá, si respeto las reglas, o si por lo menos aparentemente respeto las reglas, entonces seguro hice ahí algún acuerdo por debajo de la mesa y por eso estoy aceptando. Entonces creo que tenemos un gran problema ahí. Yo no puedo decir que las cosas están bien, porque si digo que las cosas están bien, soy corrupto, soy vendido y no soy democrático. Entonces es el mundo al revés. Jorge. Claro, yo creo que mientras sigamos teniendo en México contextos electorales de suma cero, es decir, lo que en teoría de juego se conoce como el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, o este es el peor de los escenarios en la teoría de juegos, me parece que efectivamente tendremos todo tipo de incentivos negativos, como hasta ahora, para que los actores políticos sigan manifestándose en contra de los resultados electorales que les son adversos. En la medida en la que se encuentren mecanismos que ya se habían discutido, por ejemplo, para la primera minoría en una elección que pudiera formar parte del liderazgo de una bancada partidista en el Congreso, es decir, darle juego a esos actores que además tienen una legitimidad producto de los votos que han sido capaces de recolectar en una elección. Me parece que si no generamos nuevos mecanismos, nuevas formas que le permitan a estos actores tener una mejor representación en otros órganos que no sean los legislativos, seguiremos discutiendo ad vitam aeternam este tipo de cuestiones. La última y nos vamos. Pues que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Jorge, porque la clave acá es que se necesitan incentivos positivos, y eso empieza por representación, pero también pasa
Es un problema institucional, de diseño institucional, tiene que ver con coaliciones y tiene que ver con la reconstrucción de un sistema de representación que sí está dañado de una forma bastante preocupante. Muy bien. Parlamentarios, por ejemplo. Pues les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros aquí entre todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana, pásela muy bien y nos vemos la próxima.